Le habla su facilitadora Tamara García, del Instituto Universitario de Tecnología Industrial. La cátedra a visualizar es técnica de expresión oral y escrita. La clase de hoy es sobre la formación de palabras. Dentro de las estructuras de las palabras, tenemos que la palabra es la unidad lingüística separada de otra por un espacio en blanco. A su vez, se dividen en monemas y los monemas se dividen a su vez en lexemas y morfemas. Existen categorías gramaticales que tienen que ver con el tipo de morfema. El morfema es la unidad más pequeña de la lengua, que tiene significado léxico o gramatical y no puede dividirse en unidades significativas menores. Dentro de los morfemas tenemos a los morfemas que son considerados los tipos de morfemas, los flexivos y los derivativos. Dentro de los flexivos se encuentran todo aquello que tiene que ver con el género, el número, el grado, la persona, el tiempo y el modo. Y de los derivativos están los prefijos, los sufijos y los infijos. Dentro de la formación de palabras va a incluirse un conjunto de procedimientos morfológicos que permiten la creación de nuevas palabras a partir de estos morfemas. Los morfemas flexivos o gramaticales indican accidentes gramaticales, mientras que los morfemas derivativos se utilizan para crear nuevas palabras a partir de un lexema. El ejemplo de los morfemas flexivos, en donde se indica el género y el número, están visualizados en la imagen. Igualmente los morfemas derivativos. Lexema o raíz es la parte de la palabra que no tiene ningún tipo de variación y en algunos casos contiene un significado. Por lo general es, como su nombre lo dice, la raíz de toda palabra. En algunos casos, los lexemas es la parte que se mantiene invariable en todas y cada una de las palabras de una misma familia, siempre y cuando se mantenga en el mismo ramo de familia, y expresa un significado común a todo ese grupo de familia. Puede coincidir o no con una palabra entera. Los ejemplos más vívidos son casa, casita, casota, casas, casona, caseta. El lexema del ejemplo es cas. Los prefijos son aquellos afijos que se añade al comienzo de una palabra para formar una palabra derivada, mientras que los sufijos es un afijo que se añade al final de una palabra
o de una raíz para formar una palabra derivada. Ejemplo, orden es el lexema o raíz. Desorden es el prefijo. Observen que se encuentra el prefijo des al principio del lexema y el sufijo sería al final la palabra o las sílabas ado, en donde se visualiza que se encuentra al final de la palabra como tal. Los tipos de morfema. Están los morfemas de género, los morfemas de número y las desinencias. Cada uno están conceptualizados e incluso tienen en la lámina el ejemplo correspondiente. Los ejemplos adicionales a los que están en la pantalla es perro, en donde se encuentra el morfema masculino. Perros, morfemas en plural. Estudio es porque está en tiempo presente. Estudiaba, tiempo pasado. Estudié, tiempo pasado. Y estudiaré en tiempo futuro. Dentro de la formación de palabras se encuentran entonces la derivación, que son las palabras derivadas formadas por una adición de un morfema derivativo a una raíz o a un núcleo. Esta prefijación, cuando se crea una palabra mediante la adición de un prefijo, la sufijación es cuando se crea una palabra mediante la adición de un sufijo. Y la parasíntesis, que se usa simultáneamente de varios mecanismos. Por ejemplo, tenemos la parasíntesis en español de prefijación y sufijación en atardecer. Observen ustedes que el lexema de atardecer es tarde, mientras que en quinceañero es una palabra derivada. Pueden ubicar en la bibliografía de la web acerca de si quieren profundizar sobre los tipos de morfemas en www.estudiantes.info/lengua/lexema y morfema.htm. Dentro de las clases de palabras se encuentran los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, que son los que acompañan al sustantivo, los pronombres, los verbos, el adverbio, las preposiciones y la conjunción. Las primeros 5, es decir, nombre, artículo, adjetivo, pronombre y verbo, son llamadas variables o declinables porque están sujetas a variaciones de forma. Las 4 restantes, adverbio, preposición, conjunción e interjección, se llaman invariables o indeclinables porque van a conservar siempre su forma de inalterable. Dentro de las clases de sustantivos, según su significado, se van a dividir en comunes y propios. Los comunes, como su nombre lo dice,
se subdividen a su vez en concretos y abstractos. Son elementos de una misma clase, como su nombre lo indica, mientras que los propios van a identificar a un elemento diferenciándolo de otro a pesar de que sea de su misma clase. En los procedimientos para cambiar de géneros en los sustantivos se puede hacer a través de los morfemas gramaticales, dependientes o flexibles. Están el cambio de lexema o heterónimos y el cambio de artículos comunes. También podemos indicar el sexo añadiendo macho o hembra a estos sustantivos invariables relativos mayormente a la especie animal. En el procedimiento para cambiar de números en los sustantivos va a depender también de los morfemas gramaticales, pero como toda regla también hay excepciones. En las excepciones están muy bien ilustradas en la lámina que a continuación les dejo presentados acá. Dentro de los indicativos están los simples y los compuestos, o las palabras simples y palabras compuestas, en cada uno de los modos de tiempo en los cuales la lengua española trabaja. Está también los subjuntivos y están los impositivos. Los adverbios. Es esa clase de palabra que va a modificar el significado de los verbos, de los adjetivos y de otros adverbios. Por ejemplo, el profesor habla lentamente. El verbo es habla y lentamente es lo que le da la acción al verbo o modifica al verbo como tal, que sería el adverbio. El profesor es muy lento al hablar, entonces estamos modificando un adjetivo a el adverbio como tal. Y el profesor habla muy lentamente. Fíjense ustedes que se está 2 veces modificando el adverbio, a pesar de que son 2 adverbios distintos. Pero es el uso que se le dé dentro de las palabras y dentro de la oración que estemos expresando. Dependiendo de su significado, se pueden clasificar en lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, afirmación o negación. Las preposiciones. La preposición es aquella que señala las relaciones existentes entre las partes del discurso. Estas preposiciones van a enlazar a otras palabras, a la que más adelante se le llamarán términos y de las cuales van a quedar subordinadas. Las conjunciones es la que enlaza las preposiciones a sus elementos. Ella va a funcionar como un elemento de enlace entre las mismas categorías gramaticales o, en algunos casos, entre oraciones. La interjección, que va a manifestar las emociones que se tienen dentro de la lengua española. Tenemos que es la que expresa algún tipo de impresión o un sentimiento. En algunos casos
se puede utilizar como un saludo o una cortesía. Dentro de la clasificación de las sílabas, se entiende que la clasificación de las sílabas va a depender del número de sílabas, la acentuación que ella tenga, el número de letras que la sílaba posea y la apertura, si son abiertas o cerradas. Recordemos que todas las palabras se acentúan, lo que se conoce como sílaba tónica, y esta es donde cargamos o donde hacemos mayor énfasis en la voz al pronunciarlas. Estas a su vez tienen una clasificación en sílabas tónicas o átonas, en donde las sílabas tónicas reciben la mayor intensidad de voz y las sílabas átonas no reciben esa cantidad de voz o no reciben fuerza al expresarse. Dentro de la clasificación de las palabras según el número de sílabas, en la ilustración está claramente divididas o clasificadas. Están las monosílabas, las bisílabas, las trisílabas y las polisílabas. Dentro de las sílabas están las tónicas y las átonas, como lo dije anteriormente, y están unos ejemplos que muy bien pueden ser utilizados para diferenciar. Según la sílaba acentuada, las palabras se clasifican en aguda, cuando están acentuadas en la última sílaba. Graves, cuando están en la penúltima sílaba o cuando la intensidad de voz está en la penúltima sílaba. Las estrújulas en la antepenúltima y la sobreestrújula en la trasantepenúltima sílaba. Igualmente, en las agudas se pueden clasificar con tilde o sin tilde. Podemos entonces conceptualizar que las palabras agudas son aquellas palabras en las que se carga la voz en la última sílaba, pero algunas llevan tilde y otras no. Eso es excepción de la lengua española. Tenemos en el ejemplo amor, reloj, cantó, papel. Observen que todas están de alguna manera con algunas acentuadas y otras no. Mientras que las palabras que sí llevan tilde o acento gráfico, cuando van a terminar en NS o vocal. Por ejemplo, jardín, destacó, bailó. Encontramos las palabras graves. Son aquellas palabras en las que se carga la intensidad de voz en la penúltima sílaba, de las cuales tenemos graves con tilde y graves sin tilde. Dentro de las graves con tilde es cuando terminan en cualquier consonante menos la N o S. Las palabras estrújulas
son aquellas palabras en las que se carga la voz en la antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre van a llevar tilde o lo que llamamos acento gráfico. Tenemos como, por ejemplo, mágica, pájaro, mamífero, música, matemática. Mientras que las sobreestrújulas son aquellas palabras en las que se carga la voz en la anterior a la antepenúltima sílaba. Estas palabras, al igual que las estrújulas, siempre van a llevar tilde o acento gráfico. Ejemplos: dígamelo, tráigaselo, dígaselo, pásamelo, juégatela. Muchas gracias por su atención. Espero haya servido de material de apoyo y didáctico para sus clases.